Hola con todos, en este video se muestra el proceso de instalación de Oracle Database 19c. Para continuar con el proceso de instalación, primero se deben revisar ciertos prerequisitos que debe cumplir nuestro ordenador para el correcto funcionamiento de la base de datos. Como mínimo se debe contar con un procesador AMD 64 o Intel AMD 64T, 2 GB de RAM, conexión a internet, adaptador de video de 256 colores con resolución de 1024 por 768. Y finalmente 10.5 GB de espacio en el disco disponible, de los cuales 6 GB corresponderán al software y 4.5 se destinarán a la base de datos. Como siguiente punto tenemos la descarga. Esta se debe realizar desde el sitio oficial de Oracle dependiendo del sistema operativo y la arquitectura del mismo. En este caso se instalará en un Windows de 64 bits. Una vez que tengamos el archivo para la instalación, se debe ejecutar el archivo setup. Se nos abrirá una ventana parecida al CMD. Debemos esperar que cargue, eso puede tardar varios minutos. Una vez instalado se nos mostrará la primera pantalla que corresponde a la selección de la opción de instalación. Esto dependerá si queremos realizar una configuración básica, se seleccionará la segunda opción y una configuración avanzada, la primera opción, con la finalidad de crear una base de datos inicial. Damos clic en siguiente y la siguiente ventana que se nos muestra nos va a pedir que especifiquemos la clase del sistema. Esto dependerá en qué se esté instalando la base de datos. En este caso, al ser en un ordenador, se selecciona la primera opción, ya que es ideal tanto para computadoras de escritorio como para computadoras portátiles. Se da clic en siguiente y se debe especificar el usuario del directorio de la raíz de Oracle. Para la especificación del usuario del directorio raíz de Oracle, se recomienda que sea un usuario creado específicamente para esta tarea y que no sea el usuario administrador por razones de seguridad. Se procede con la configuración de la instalación típica, en la que se establecen los directorios, el nombre de la base de datos global, la contraseña y el nombre de la base de datos de conexión. Damos clic en siguiente. Posteriormente se presentará un resumen de las configuraciones para la instalación y se podrá editar desde aquí. Una vez que hemos verificado que todo es correcto, damos clic en instalar. Una vez confirmada la instalación, se debe esperar a que se complete el proceso y se da clic en terminar. Para la conexión a la base de datos se debe agregar un listener. Para esto se abre el asistente de configuración de red de Oracle y se marca la opción agregar y le damos clic en siguiente. Se le asigna un nombre a este listener. Luego se procede con la configuración de protocolos que acepte el listener para la conexión. Esto dependerá de lo que se quiera realizar con la base de datos. En este caso se deja por defecto. Damos clic en siguiente y se procede con la configuración del puerto. En caso de estar ocupado el puerto, se debe especificar uno nuevo. Se da clic en siguiente y el asistente pregunta si se quiere configurar otro listening. En este caso solo se requiere uno. Para proceder con la configuración se selecciona el listener que se va a ocupar y se da clic en siguiente. Una vez terminado de configurar, regresamos a la ventana principal, por lo cual se debe dar clic en terminar. Al ya estar configurado el listener, se abre el asistente de configuración de base de datos. Se procede con la creación de la base de datos seleccionando la opción Crear base de datos y damos clic en Siguiente. Luego se procede con la configuración típica de la base de datos, incluyendo el directorio, nombre, contraseña y el nombre de la base de datos para la conexión. Al dar clic en Siguiente se muestra un resumen de la configuración para la creación de la nueva base de datos. Al dar clic en terminar, se muestra el proceso de la creación de la base de datos. Culminado este proceso, se da clic en siguiente. En la última ventana se da clic en la gestión de contraseña para asignar contraseña a los usuarios del sistema administradores. Una vez terminado este proceso, se puede acceder a SQL Plus para la gestión de la base de datos. La forma más sencilla de probar el estado de la base de datos es conectándose a la misma desde una consola del sistema operativo usando SQL Plus para acceder a la conexión. Como se muestra en la consola, la base de datos que se acaba de crear se encuentra como OP. Gracias.